Hoy veremos en todo este asunto del evangelismo, el cual esta vez he querido presentar de otra manera, bueno, de la misma, porque pues tenemos una misma Biblia, no hay nada nuevo, sino que quiero en verdad hacerle ver esto del evangelismo de una manera estimulante. Pero no el estímulo que yo pudiera dar, hermanos, sino el que nos provee la palabra de Dios. Y hoy vamos a hablar de la oración evangelística, por darle un nombre. Quiero que entendamos algo, hermanos, muy importante. Y yo lo que digo, lo afirmo porque sé de dónde venimos la mayoría. ¿Y cuáles son los conceptos que a veces es tan difícil desaprender? Y luego es muy difícil aprender. O sea, tenemos dos grandes tareas. Quiero enseñarle que el evangelismo no es solo una labor espiritual, sino que es una labor que debe darse en el contexto de otras labores espirituales. Ni siquiera deberíamos pensar, hermanos, que evangelizar es exactamente lo mismo que hacen en la mañana los mal llamados testigos de Jehová o los mormones. El evangelismo no es proselitismo religioso, aunque así se vea. No se trata de hombres convencidos de una verdad que se arrojan a procurar convencer y ganar para su causa a otras personas. Insisto, hermanos, el evangelismo es una obra espiritual. Piense, hermano, usted necesita, piénselo, ¿usted necesita acaso del Espíritu de Dios para salir o para conversar con alguien y procurar convencerlo de lo que usted cree que es verdad? No, hermanos, eso lo hace el vendedor, el pregonero, sí se atravesó hoy. Él lo quiere convencer. El que le llama a usted por teléfono, ofrecerle una línea telefónica, cosas así. Hermano, estar convencido de algo, tener pasión por eso, reunir a otro, convencer con él y procurar persuadirlo para ganarlo a su favor, todavía usted no necesita de nada espiritual para hacer eso. Y muchas personas piensan que el evangelismo es eso, un grupo de personas que estamos convencidas de la verdad y entonces vamos y hacemos todo lo posible para convencer y ganar para esta causa a otras personas. Y mi pregunta es, ¿y dónde está lo espiritual aquí? Es una obra espiritual dada en el contexto de otras labores espirituales. Debemos reconocer que Cristo, antes de enviar a los discípulos a evangelizar, hizo algo en Marcos 6:7. ¿Qué hizo el Señor antes de enviar a sus discípulos a evangelizar? Les declaró el mejor método de evangelismo, el mejor método de persuasión, ¿acaso? Los instruyó en qué palabras exactamente deberían decir y en qué orden, de tal manera que lograran una decisión con las personas que tenían al lado. No. Marcos 6:7, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Tiene su explicación, pero mi punto es, hermanos, para enviarlos a proclamar el evangelio, no los inscribió en el mejor curso de técnicas de convencimiento o persuasión, ni de oratoria, ni de personalidad. Les dio autoridad. Algo que solo Dios puede dar, autoridad. Notan que no solo los envió, si solo los hubiera enviado, se nos hace que cualquier persona entonces pudiera evangelizar. Que cualquier persona convencida de cierta verdad podría ir y tratar de convencer a otros y ganarlos para una causa.
No, hermanos, el evangelismo no es proselitismo religioso humano. Es un ejercicio espiritual que debe estar acompañado y respaldado por el Señor. Más adelante, en esa comisión evangelizadora, narrada en Hechos 1, el mismo Señor les señaló que deberían esperar primero el revestimiento y poder del Espíritu Santo. Miremos el famoso versículo 8. Pero recibiréis poder, capacidad. Es esto, habilidad. Recibiréis poder, capacidad o habilidad cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El evangelismo es aquella actividad espiritual delegada por Cristo, acompañada por el Espíritu Santo en el contexto de otras labores espirituales. Por eso, hermanos, aunque no estamos rotundamente en contra de cualquier método evangelístico, pensamos que el evangelismo hoy se enseña como la ejecución inteligente de un método que da resultado y probablemente lo dé, pero no para traer de los muertos un alma, no para salvar del fuego de la condenación, no para persuadir espiritualmente, ya que eso es solo dominio del Espíritu Santo. Entonces, el evangelismo es una obra espiritual, pero el instrumento que somos nosotros debe estar en el contexto del Espíritu y debe ejecutar labores espirituales proclamando un mensaje espiritual, buscando fruto espiritual. Hermanos, ¿usted cuán difícil cree que es yo sacarle a usted una oración de seguimiento a Cristo? Yo le puedo echar una historia bien tierna y lo hago llorar y después digo, repita después de mí. Y usted hace lo que yo le digo. Pude haberlo ganado para una causa, pero traer de la muerte a la vida a un individuo, eso es solo por el Espíritu Santo. De manera que, hermanos, el evangelismo tendremos que sacarlo de esa actividad proselitista humana, como lo entendemos. Es una actividad espiritual. Tenemos un mensaje espiritual. Estamos ejecutando en el contexto de labores espirituales, buscando fruto espiritual. ¿A qué hacemos referencia en el contexto de labores espirituales? ¿Cuáles son las labores espirituales en las que el evangelismo debe darse? Hermanos, labores espirituales como el ejercicio de la fe en la Escritura, ejercicios espirituales como la dependencia del Espíritu Santo, ejercicios espirituales como la limpia conciencia, ejercicios espirituales como la santidad, ejercicios espirituales como la compasión, el amor, ejercicios espirituales como la oración en el Espíritu. Y es de esta labor, no de todas ellas, de la que debo hablar y de la que quiero hablar. No de la oración devocional diaria, ni de aquellas oraciones ocasionales y generales que hacemos a favor de la salvación de muchos. Quiero hablar de aquella oración particular, esa oración de poder, esa oración intercesora para la salvación de otros, y por esa oración por los pormenores que se presentan en la evangelización. Esto lo aprendemos del mismo Señor Jesucristo, quien teniendo todo poder y autoridad para hacer la voluntad del Padre, reunió a sus discípulos y oró así en Juan 17 al 20. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ello yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por ellos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos.
Déjeme hacer un comentario breve de este texto. Santifícalos en tu verdad, la condición espiritual. Tu palabra es verdad, la herramienta espiritual. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Ahí está la comisión espiritual. Mas no ruego solamente por esto, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Esta es la actividad espiritual del evangelismo. ¿Sí notó? El evangelismo es una actividad espiritual en el contexto de labores, de entendimientos espirituales. Así que no es vaya evangelice. No, el Señor dijo, santifíquelos primero, Señor. Ahí está la condición espiritual. Tu palabra es verdad. Así que no vamos con un folletico que se llama Las 4 Leyes, vamos con la Escritura a evangelizar. Porque tu palabra es verdad. Vamos, como tú me enviaste al mundo, así yo los envío, vamos obedeciendo una comisión espiritual. Porque el Señor Jesucristo dijo, id. Y ahí está la actividad. Oro, el Señor oró por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Es decir, cuando ellos prediquen esta palabra, el Señor oró por los que han de creer en ellos. Y ahí está la actividad espiritual del evangelismo. Lo primero que deseo que notemos es la prioridad de la oración. Claro, de la oración evangelística. Estoy pensando en esto, hermanos. No estamos destituyendo los demás, digamos, la oración extendida, la devocional, etcétera. Nuestro tema es la oración evangelística y mire la prioridad. En el texto que leímos públicamente, 1 Timoteo 2, versículo 1, dijo el apóstol, exhorto ante todo. Vamos a empezar parte por parte, entendiendo. El apóstol hace mención, o está haciendo mención a lo largo de Timoteo, a las dos partes principales del culto público, la palabra de Dios y la oración. Ese es básicamente su argumento. Allí en el capítulo anterior, en el capítulo 1, ha insistido, ha mostrado la solemnidad y la responsabilidad del oficio, del ministerio de la palabra. Tan celoso, tan solemne es esto, que Pablo dice que ya se encargó de 2 falsos maestros. Tan solemne es esto de la palabra en la iglesia, hermanos, que el apóstol dice, eso es un asunto, mire, central. En las iglesias, la palabra de Dios es central. Y cuando vio 2 amenazas, ahí mismo dice que los sacó. Se encargó de ellos. Pero ahora le encarga a Timoteo el desempeño diligente y fiel del ministerio de la palabra. Terminado esto, empezamos el capítulo 2. Y empezando el capítulo 2, mire lo que venimos hablando del ministerio de la palabra, de ese celo, de esa solemnidad, de cómo le encargó a Timoteo como pastor perseverar y hacer firme el ministerio de la palabra. Ahora empieza la indicación diciendo, exhorto ante todo. Ahora hace una exhortación, un llamado, una encomienda espiritual de la mayor importancia. Timoteo, ante todo, antes de cualquier cosa, ora. La oración, pero no la oración común, que es igual para todos, sino aquella oración que Pablo nos habla en este contexto. Estamos hablando del ministerio de la palabra. Estamos hablando del ministerio por el que el Señor edifica la iglesia y llama al pecador al arrepentimiento. Ahora dice, exhorto ante todo. Es esta oración ministerial. ¿Usted sabe qué es una oración ministerial? La oración que presentamos como servicio, como ministerio en la iglesia. Es una oración con la que servimos a Dios y al prójimo. Es una oración distinta. En la oración privada, usted pone sus asuntos delante de Dios y está bien, así sirve al Señor.
Pero cuando nos reunimos todos, hermanos, a orar, recordamos lo que Dios nos encomendó. Esa es la oración ministerial, esa oración que viene muy junto al oficio pastoral. Nosotros los pastores, no es el tema, pero los pastores tenemos entre nuestras responsabilidades orar y predicar. Por eso los pastores presidimos las oraciones, por eso los pastores ponemos las oraciones ministeriales. Por eso estamos muy interesados, no solo en que usted ore privadamente, sino que como iglesia nos unamos para orar por el ministerio que Dios no nos encargó de forma individual, sino que nos encargó de forma corporativa, es decir, como un cuerpo. Esta oración que viene regularmente junto con la administración pública de la palabra. Hermanos, aparte de unas cosas y otras que irregularmente hacemos en la iglesia, ¿qué es lo común? Que nos reunamos a adorar, a escuchar la palabra y a orar. Gente dice, ¿y no tienen más? Y los niños y los jóvenes, y estos no tenemos más. Cuando podamos con esto, miramos. Pero todavía no podemos con esto. Y nunca superaremos eso. Es esa oración, no solo encargada a los ministros, sino esa oración que debe ser seguida y apoyada por la iglesia. ¿Qué oración? La oración para que la verdad sea expandida y muchos vengan al conocimiento de la verdad, como se lo demostraré. Ya que su exhortación es imprescindible, y que esta exhortación es imprescindible, queda comprobado porque Pablo no dice, exhorto a que oren, sino exhorto ante todo, como diciéndole que de todas las cosas que le tiene que decir y que Timoteo tiene que hacer como pastor, esta es la que debe ir antes de todas las demás. Exhorto ante todo que hagas esto. Es decir, Timoteo, hay una actividad que reclama el primer lugar antes de cualquier otra actividad, por espiritual que sea. Y esto es muy impresionante, si usted lo considera, porque lo que está acabando de decirle a Timoteo es que sea muy serio en la predicación de la palabra. Y teniendo esto en mente dice, pero ante todo, es decir, antes de esto, por muy espiritual, central que sea el ministerio de la palabra, antes de esta actividad, antes de mover los labios, antes de la predicación, que es el medio por el que el Señor le agradó salvar al perdido, esta actividad tan central, tan celosa, tan solemne en la iglesia, debe ser antecedida y acompañada de la oración. Si nosotros no andamos en esta regla, estamos diciendo que el evangelismo es proselitismo humano. Pero cuando oramos, ¿qué estamos diciendo, hermanos? Tú nos enviaste, tú nos fijaste la ruta, pero no podemos hacerlo si tú no nos ayudas. Es como si dijera, la predicación, que es el medio por el que el Señor le agradó salvar a los creyentes, debe estar acompañada de súplicas. Esto debe ser primero oren, primero intercedan, no solo tú como ministro, sino que toda la iglesia, porque luego dice, quiero que todos los hombres oren en todo lugar. Así que tú como ministro, pero también la iglesia, antes de cualquier actividad, antes de abrir la boca, antes de cualquier procura, exhorto ante todo a que se hagan oraciones. Así aprendimos de Cristo. Antes de enviarlos dijo, Señor, santifícalos. Yo los he enviado, que prediquen y que otros crean. Así lo hizo el Señor.
Así lo enseñó el apóstol. Así debe ser hecho. Segundo, las maneras de la oración evangelística. Exhorto ante todo ¿a qué? A que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Hermanos, ciertamente estas palabras son sinónimas. Sin embargo, el apóstol inspirado usó de sus sinónimos que tienen algunos matices que enriquecen su significado. Creo que el Espíritu Santo hubiera podido decir, exhorto ante todo a que oren, y lo hubiéramos entendido plenamente. Yo también entiendo, hermanos, que no hay grandes diferencias entre rogar, orar, hacer peticiones o acción de gracias. No hay una gran diferencia, no se nota. Muchas palabras son usadas como sinónimas. Pero al menos entendemos que si el Espíritu de Dios inspiró estas 4 palabras sinónimas, es para enriquecer en nuestra mente todo el espectro de lo que significa la oración evangelística, para enseñarnos las varias maneras en que orar, porque la verdad sea conocida y porque las personas se salven, pueda ser realizado. No vamos a encontrar grandes diferencias en sus significados, solo énfasis distintos de lo que es orar. Notemos entonces, rogativas. La palabra rogativa significa peticiones, ruegos, súplicas. Quizás esta palabra haga referencia a esa oración sentida al reconocer que uno carece de algo o le hace falta algo. ¿Cuándo usted ruega? ¿Cuándo lo vemos rogando? Pues cuando usted es consciente profundamente que necesita algo de lo cual carece. Cuando usted percibe o siente una necesidad y pide de manera sentida, hablamos de un ruego. Puede que haga, esta palabra, rogativas, puede que haga referencia a las oraciones específicas que se hacen sentir delante de Dios. Te ruego por esto, y por esto, y por esto. Cosas muy específicas. Yo sé que todo nos falta, pero entre todo lo que nos falta hay unas cosas muy sentidas que son objeto del ruego. La segunda palabra es oraciones. Su traducción, oración ferviente. Es una de las palabras más comunes que se usan para señalar la oración. Y a comparación del ruego, que parece que el ruego es esa oración específica y sentida, la palabra oración haga referencia a lo que siempre debe ser orado. ¿Ya entiende? Es como la diferencia entre hablarle a usted y pedirle un favor. No siempre le estoy pidiendo un favor, aunque siempre le hablo. La oración, que dice allí, esa oración es una palabra común que significa eso mismo, orar a Dios. Pero es interesante esta palabra, porque aunque la palabra ruego, esta misma que aparece en Timoteo, es usada en otros textos para ruego humano, también yo le puedo rogar a usted, como a Dios. Esta palabra oración, proseuxe, es solo usada para con Dios. Esta palabra oración, la que va de segundo. Entonces, hermano, quizás como esta es una palabra exclusiva para dirigirnos a Dios, quizá haga referencia a esa oración común en la que usted reconoce a Dios, una oración de bendición, de humillación, delante de su gloria y soberanía. Hermanos, que solo piense, no solo por casos específicos, sino siempre. La gente no se salvará si Dios no quiere. Estos instrumentos que somos nosotros, ni nuestras palabras nada son si Dios no las bendice. Aunque usted diga toda la verdad y nada más que la verdad, Dios debe bendecir eso. Los corazones no vivirán si no son resucitados por Dios.
Así que ese tipo de oración reverente y humilde que brota del reconocimiento de Dios puede ser lo que se señala aquí. Tercera palabra, peticiones. Es una palabra interesante porque primariamente significa entrevista, pero también súplica, oración o petición. Es un término técnico que se usaba para allegarse a un rey y pedir algo especial. Quizás sea la oración que surge cuando usted entiende a Dios como el gran comisionador del evangelismo y como bendito acompañante en esta tarea. En la oración vamos al que nos ordenó y nos da poder y así hacemos peticiones, porque la verdad sea proclamada o los perdidos sean traídos. Peticiones llevando la causa de los perdidos delante de Dios, por así decirlo, hermanos, representando en una audiencia real las verdaderas necesidades de los perdidos. Esto nos indica, hermanos, que la oración evangelística no es distanciada o impersonal. Muy buen punto, hermanos. Porque esta oración no sé si Dios la contesta o está muy interesado. Señor, bendice y que la salvación para todo el mundo. Amén. Esa es una oración cuando se está aburrido y no quiere orar. Es la oración de un niño cuando está obligado a orar. Bendice todo. Amén. ¿Todo qué? ¿Eso no es orar? ¿Eso no es orar? Cuando usted dice que bendice la salvación de la gente de todo el mundo, eso y nada me parece igual. Porque usted, ¿qué tiene en mente específicamente? ¿Sí ve? Que eso no es nada, hermano. Eso no es ninguna petición. Eso no es ninguna petición. Cuando, usted sabe, le voy a dar un secreto. Cuando estamos en una reunión y alguien llega y dice, hola a todos, usted sabe que usted no está obligado a responder. Porque esa persona pensó que fue amable. Y diciendo hola a todos, no saludó a nadie. Entonces usted no está obligado a responder eso. Hola a todos es como un irrespeto. Como ya llegué yo, que no se interesa. La mejor manera de saludar es saludar. ¿Ya? Bueno, cierro el punto. Entonces, hermanos, eso de, Señor, que en Colombia te conozcan. ¿Usted está pensando en alguien específico? ¿En una ciudad específica? ¿En una región específica? No, ¿verdad? Eso es esquivar. No, petición es representar la causa del perdido delante de Dios. Yo no estoy diciendo que no se puedan orar por los países o las ciudades. Eso es bíblico. Se lo voy a mostrar. Finalmente, hermanos, acciones de gracias. La palabra es Eucaristía, gratitud. Porque el Señor, en la oración evangelística, nos enseñó a orar con acción de gracias. Hermanos, recuerde que aun cuando estemos pidiendo, usted pide parado sobre las bendiciones que Dios da. Hermano, ¿no deberíamos dar gracias que todavía el Señor no haya cerrado el suministro de evangelio? ¿No debemos dar gracias al Señor porque tenemos el privilegio de llevar todavía el evangelio a los perdidos? ¿No deberíamos dar gracias porque algunos todavía responden con fe y arrepentimiento? Hermanos, como se lo he dicho, el evangelismo es una bendición en esta tierra todavía. Es la mejor muestra que Dios no ha cerrado su misericordia entre nosotros, que haya evangelismo. De gracias al Señor, porque aunque no se nos permita muchas veces ver el resultado, evangelizar en sí mismo es una labor espiritual que glorifica a Dios. De gracias a Dios. Entonces, hermanos, lo que le quiero decir con estas palabras no es para que se enreden, no es que diga, bueno, primero ruego
¿Qué sigue después? Petición. No, le estoy mostrando, hermano, que la oración por el perdido no puede caer en la rutina, en la monotonía, ni en la generalidad. La Biblia nos enseña que el lenguaje por el que podemos pedir que la verdad sea conocida y el perdido sea traído a Cristo es muy variada, es muy rica, usted tiene que explorar. No siempre oraremos de una manera, no siempre oraremos de otra. Habrán situaciones, personas, casos, pero eso nos libera de hacer de la oración evangelística un asunto frío, impersonal, irregular, general, donde, hermanos, no movemos el cielo. Desde nuestra responsabilidad, hermanos, hagámonos oír en el cielo de las maneras que Dios nos dijo que podemos ser oídos. Basta ya de esa oración general. Basta ya de esa oración impersonal. Basta ya de esa oración en la que usted no tiene casos, situaciones, personas, asuntos específicos. Porque se me hace que así Dios responda o no responda, nos daría igual, porque igual no teníamos nada en mente en específico. Y ahí está, hermano, lo distintivo de esa primera iglesia, que no decía, Señor, ayúdanos para alcanzar a los perdidos. ¿En quién estaba pensando exactamente cuando usted ora así? No, hermanos, esa gente apuntaba. ¿Me hago entender? Apuntaba a un blanco y oraba por ese blanco. Ahora sí era más fácil determinar si Dios quería o no la salvación de ellos. Pero usted dice, Señor, que la gente venga a ti. ¿Qué es eso, hermanos? O sea, ¿qué exactamente le carga? ¿O quién exactamente le carga? La oración evangelística puede y debe ser variada, es rica en sus expresiones y contenido. Así, hermanos, podemos orar porque muchos se conviertan por el esfuerzo de las iglesias hermanas para traer a otros a la fe. Eso es general, yo sé, pero hermanos, es general pero un poquito específico. ¿Cómo lo hacemos? Que Señor, mira la iglesia en este lugar, que puedan traer a muchos a la fe. Eso ya es darle un poquito de rostro a la oración, propósito a la oración. Podemos orar porque familias conozcan, porque los miembros de las familias conozcan. Es distinto decir, Señor, que todos te conozcan, a decir, Señor, que la familia Pérez te conozca. Por los que nos frecuentan, aún deberíamos orar por los que vendrán un día a nuestra iglesia. Como ve, hermano, se ora así, generalmente en un sentido, pero específicamente en otros. Y este es el tipo de oración regular que deberíamos hacer. Es la oración ministerial. Pero también es válido orar por personas, familias, regiones o situaciones específicas. Yo espero que eso también sea común. Quizá no una reunión de oración, pero sí usted mismo. Oro por Pedrito, por la familia Zárate, por la iglesia El Redil, porque Dios bendiga a este misionero. Eso es orar, hermanos. Basta ya de, Señor, alcanza a los perdidos. Cárguese con gente. Cárguese con gente. Cárguese con situaciones. Pero hermanos, hay oraciones aún más puntuales, como aquellas particularidades que son puestas delante de Dios para salvación. Cosas como, Señor, mira a Juliet, la confusión que la universidad le está dando y que estorba cuando le anuncio el Evangelio. Eso es aún más específico. Me encanta esa oración porque es generalmente lo que Dios responde. No es, Señor, que haya salvación para la familia. Sí, exactamente, ¿qué está pidiendo? ¿Qué? ¿Qué está viendo que está estorbando? Ay, mira los vicios de mi primo que no lo dejan pensar en su alma.
Padre, destruye los argumentos ateos de mi papá. Que Satanás no me estorbe más al poderme encontrar con mi hijo para predicar el evangelio y asuntos así. ¿Ha orado así? Pues me imagino que no, porque Dios ya se lo hubiera respondido, porque son estas peticiones las que Dios le encanta responder. Bendice, bendice el mundo, bendice, bendice. ¿Qué tiene en mente? Haga oraciones, haga rogativas, haga peticiones. Mire el caso. Sí, estoy cargado con la salvación de él. Exactamente sabe qué es lo que le estorba, que él no cree. Pues debería entonces empezar una relación y preguntar para que usted sepa qué llevar ante el trono de la gracia. Ahí está el matiz, hermanos. Es que usted debe entenderse, debe entrar en el conocimiento. Le voy a colocar unos ejemplos bíblicos, no son todos. Mire estos ejemplos que nos muestra algo de matiz. Lucas 10:2. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros son pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Una buena oración es un tanto general en un sentido, pero específica. Señor, envía obreros a esa iglesia, allá hay necesidad, Padre, envía obreros, Padre, así, así. ¿Sabe, hermano, que yo soy un don para un grupo de personas que un día oró en ese sentido? ¿Sí lo sabía? Ah, bueno, ¿y responde Dios o no? Ah, bueno. Yo estaba más cómodo en otro lugar, la verdad. Pero Dios puede mover. Ore. Usted no sabe cuánto contacto tenemos nosotros del liderazgo de esta iglesia con grupos que no tienen pastor. Iglesias sin pastor o iglesias con un liderazgo demasiado débil como para edificar una iglesia. Ore que si usted piensa que tener un pastor o una pluralidad de ancianos es común, no lo es. Ni siquiera las iglesias reformadas gozan de un segundo pastor. Ni siquiera eso. Mucho menos vamos a preparar un hombre para enviarlo de misiones. ¿Como para qué? Si todavía estamos descalzos. Ore al Señor de la mies. ¿Está preocupado por un lugar? Ore. Ore por esa iglesia, ore por ese grupo. Ore y ruegue por gente que lleve el evangelio o por los que lo están llevando. En Hechos 13, 2 y 3, una iglesia oró y fueron enviados misioneros. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. En Romanos 10:1, Pablo descubrió uno de sus motivos de oración. Y por eso le digo que también orar por una nación específica, un grupo, una etnia específica, está bien, hermanos. Ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Aunque 1 Corintios 16:9 no habla de oración, note un motivo particular por el que deberíamos orar. Dijo el apóstol, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Muchos son los adversarios. Efesios 6, 18 y 20. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. Muchas palabras antes de decir que oren, ¿verdad? Por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. ¿Usted aún piensa que los predicadores tenemos un recurso suficiente de palabras para traer a gente a Cristo? No las tenemos. No las tenemos. No las tenemos.
Si el apóstol no las tenía y a veces hablaba siendo inspirado, ¿qué le hace pensar que nosotros tenemos esa palabra perfecta, exacta, adecuada para traer a alguien a Cristo? No las tenemos. Tendremos que recibirlas de Dios también, como usted. Ore por usted, por los ministros. ¿Para qué? Para que hablen como deben hablar, para que hablen con valentía, para que puedan presentar el Evangelio, para que les sea dada palabra en un momento. Colosenses 4, 3 y 4, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. A lo mismo que Efesios se le añade esto: oren para que el Señor nos abra puerta. ¿Usted piensa que es tan fácil? No, hermano. Pues ore para que Dios le abra puerta. Pero no diga: Señor, ábreme puerta. Señor, ábreme la puerta. En nombre de Jesús, amén. Hermano, ábreme puerta, ¿en dónde? ¿En dónde? ¿En dónde quieres la puerta abierta? ¿En dónde? Ore así. Ore así. Ábreme puerta, ábreme puerta. ¿Eso qué es? Usted se para allá en las que dice: abra puerta. ¿Y le abren? No, usted le abren donde toca, donde timbra. Pero usted dice: abran puerta. ¿Abran puerta de qué? Ore al Señor. Padre, quiero compartir el Evangelio a este vecino, a este. Ábreme puertas para hablarle a él. Ore así. Y ore para que cuando hable, hable como debe. Pero no olvide, hermano, dar gracias por el privilegio de evangelizar, por la paciencia de Dios, hermano, porque Dios todavía no se ha llevado a los que usted quiere evangelizar. Después que se los lleve, nada, no habrá que hacer nada, ni que usted ore, porque la oración por los muertos está prohibida. Ore con gratitud por el Evangelio, por el Espíritu. Tercero, hermanos, los objetos de la oración. Parece que aquí se me acabó el tiempo. Los objetos de la oración evangelística. ¿Cómo va el texto, hermanos? Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Y aquí están los objetos. Por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Aquí una verdad enorme. Y debe ser entendido este texto, hermanos, que Dios quiere que oremos por toda clase de hombres. No necesariamente por todos los hombres, eso sería imposible. Orar por todos los hombres, ¿cómo se haría? ¿Con qué lista se hace? Es imposible. Lo que quiere decir el texto y por el contexto es que el Señor nos exhorta a elevar oraciones rogativas por toda clase de hombres y no solo por unos. Muy seguramente, hermanos, y aquí hay sabiduría, le dije que uno de los fundamentos era que usted debería entenderse como parte de la estrategia divina de Dios de darse a conocer. Muy seguramente por eso mismo el Señor nos ha esparcido en una sociedad. Nos ha dado cierto escalafón social a cada uno. Nos ha dado cierto oficio, cierta ubicación, cierta entrada a unos círculos. Quizás a usted jamás se le ocurra y ni conozca el gremio de los transportadores, pero allí está el cristiano transportador, al que Dios puso allí, al que le puso a hacer eso y no otra cosa. Al menos, y como inicio, allí habrá un cristiano orando por transportadores específicos, para que la verdad sea escuchada y para que el Señor traiga a muchos al conocimiento de la verdad. Quizás, hermano, usted no ore por los médicos o por las aseadoras específicamente, ¿o alguno lo ha hecho? No, ¿verdad? Quizás usted no tenga jamás la oportunidad de evangelizar uno,
Pero allí está el hermano médico o enfermera o vigilante de EPS. Ahí está el hermano aseador o el proveedor de insumos de aseo, que conoce gente específica allí. Y al menos al comienzo, oraciones pueden ser levantadas a esa población particular para salvación. No solo debemos orar por nuestros parientes cercanos y amigos, sino por todos los habitantes del país y ciudad, y por eso el Señor nos ha dispersado en muchas ocupaciones y estratos y cosas así. Incluso, hermanos, deberíamos orar por los enemigos y los que nos vituperan, nos persiguen y nos ultrajan. Hermanos, si Dios no quiere la muerte del impío, ¿por qué la querrá usted? Aún las personas que han salido expulsadas de nuestra iglesia, oramos para que si aún no pueden volver aquí, pero que vayan al cielo. Que vayan al cielo, eso queremos, no hay resentimiento, ¿sabe? El daño no fue con nosotros. El Señor les pague conforme lo que hicieron, pero que les tenga misericordia, porque no quisiéramos que ellos experimentaran un segundo de infierno, créalo. No. Que nos digan, que nos hagan mala cara, que nos persigan, que nos ultrajen. Hermanos, ¿qué somos nosotros? Polvo ofendiendo al polvo. No, pues qué ofendidos nosotros, ¿verdad? A menos de que usted se crea piedra preciosa, no se ofende, ¿verdad? Pero si un pedazo de polvo le dice a otro, polvo, no se acompleje tampoco. El daño se lo hicieron al cuerpo de Cristo. Pero por eso necesitan ser salvos. Orar por ellos. Quizás nunca vuelvan aquí, y en algunos casos no queremos que vuelvan, pero que se reconcilien con Dios. Que vuelvan al pastor y obispo de las almas. Que el Señor los gane, que enternezca su corazón. Orar por ellos. Incluso toda clase de hombres, judíos y gentiles, ricos, pobres, esclavos y libres, hombres buenos socialmente y malos, desconocidos y aún por los que están en eminencia. Hermano, ¿usted cree que el presidente lo va a escuchar a usted? ¿De verdad? Nunca podríamos tener una entrevista con ese hombre, pero quizá haya un ministro que pueda hablarle a él. Hermano, ore para que hombres así crean en el Señor, en vez de estar amargando su corazón. Ya lo comprobó que son malos, ¿verdad? Ore, porque a menos que sea de la corte del príncipe, él no escuchará a nadie más. Si él no va a conectarse ahorita a Facebook para mirar este sermón, es lo que le estoy diciendo. Pero quizá un ministro suyo, un hijo suyo, un familiar suyo que crea en Cristo, es el único que podrá llevar el evangelio a nuestros gobernantes. Ore por eso, ore por eso. Y en el caso de los hombres eminentes debemos orar y rogar que el evangelio les llegue, para que sus disposiciones jamás estorben la iglesia ni el evangelio, sino para que puedan promover todo lo bueno, para que la iglesia avance con el evangelio. Esta oración así debe ser hecha para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, es decir, para que por sabias disposiciones de los eminentes, los hombres podamos vivir en piedad, esto es servicio a Dios, y honestidad, esto es verdadero amor al prójimo. Hermanos, y al hacer esto, estamos representando lo que Dios quiere, pues dice la Biblia, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos
y vengan al conocimiento de la verdad. Lo que debe ser entendido, hermanos, como que el deseo moral de Dios, lo que Él ha establecido, lo que le agrada, en aquello que se deleita, lo que promueve por el Evangelio, es que de toda clase de hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Cuando evangelizamos, estamos representando aquello que a Dios le agrada, aquello que Él ha dispuesto y promueve entre los hombres. Cuando oramos no estamos dando por sentado su decreto, no hacemos reclamaciones particulares de salvación, no sabemos el decreto, no lo suponemos ni para bien ni para mal, no nos empecinamos que el decreto debe ser doblado a nosotros y reclamamos el beneficio. Pero podemos orar esperanzados en que de toda clase de hombres Dios quiere salvar, que de toda clase de hombres Dios tiene pueblo. Eso nos estimula a orar, no porque sepamos quién será salvo, sino porque sabemos que Dios lo puede salvar, porque ese individuo está en un rango de individuos que Dios busca. El Señor quiere salvar niños, ore por ellos, no porque usted sepa específicamente quién será salvo. Ore porque Dios ha de llamar niños a Cristo. Ore esperanzado que Él traerá a Cristo a todos los niños que Él quiere. Y así ore por jóvenes, adultos, ancianos, ricos, pobres, de ciudad, rurales, nacionales o extranjeros, judíos y gentiles. El evangelismo no solo es una labor espiritual, es una labor que debe darse en el contexto de otras labores espirituales, como el ejercicio de la fe en la Escritura, dependencia del Espíritu Santo, limpia conciencia, santidad, compasión, amor y oración en el Espíritu. Ante todo, oración. Animémonos, hermanos, a compartir el Evangelio como una labor espiritual para la que hemos sido renovados y puestos bajo el poder del Espíritu Santo. Oremos al Señor.